Ser Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el abierto de esta mañana de lunes 6 de enero, Día de Reyes, Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿En tu casa los Reyes eran de llegar la mañana del 6 o la noche del 5? La noche del 5. La noche del 5, La sí. mañana del 6 sabíamos que habían dejado las cosas y había que esperar la autorización paterna para poder acceder a ello. Para jugar, esta es la mañana de montar los No, legos. para descubrir lo que habían traído, porque estaban cerrados bajo llave. Vale, pero se abrían en la mañana del 6. Se abrían la mañana del 6. Vale. Elena Pisonero, buenos días. Buenos días. ¿Y en tu casa? Pues mira, ya no me acuerdo de lo mayor que soy. No, sí, había fiesta por la noche, pero siempre los regalos así más destacados estaban por la mañana. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu caso? Yo los tengo delante, o sea... Mira. Estoy si ves que en algún momento me desconecto es que me he ido a abrirlos. Pero están No juegues tan pronto, no juegues tan pronto. ¿Me dices de verdad que vas a hacer la tertulia teniendo los regalos ahí sin caer en la Sí, tentación de ir a No me mirar, por lo hables. menos quitar un poquito el celo para saber de qué se No me trata? hables, no. Eso No me por no hables, ir al hombre, estudio. No hurres en la herida, por favor. En todo caso, descartamos que haya carbón, Losada. Sí, yo es que soy muy bueno, como bien sabe guardar. Como bien sabe Ignacio, soy buenísimo. Y no le gustan los combustibles Tú lo que no fósiles, sabes es que yo obviamente. hablo con tus reyes, Antón. Yo hablo con tus reyes que me preguntan, Vas porque a los ver la reyes se sorpresa. tienen que informar. Y entonces los reyes Siempre- dicen, ¿qué hacemos con siempre- Antón este año? Sí, con los Siempre fondos tiene que queréis haber- mucho. Siempre tiene que haber un delator, siempre. Ay. En el caso de los reyes, un informador. Un informante. Es un informante. Bueno, vamos a ir con la actualidad de la semana. Hoy es verdad que será un día que no tendrá mucho. En la crónica política nacional pues está el acto de la Pascua Militar con el discurso del rey, el discurso de la ministra de Defensa y las fotografías que veamos a partir de las 12 del mediodía en una recepción a la que, por cierto, vuelve a ir un representante de la Generalitat. En este caso será la consellera de Interior, Núria Parlon. Luego iremos hablando de eso porque la semana tiene mucho, tanto en la actualidad nacional como en la internacional. Atención también a Venezuela, porque el jueves es la toma de posesión del nuevo presidente, Nicolás Maduro, a quien buena parte de la comunidad, la gran mayoría de la comunidad internacional no reconoce como el ganador. Dice que va a ir a esa toma de posesión y también dice que va a ir Edmundo González Urrutia, que va a estar en Washington. Pero antes de eso, dejadme empezar por algo que ha ocurrido precisamente en Estados Unidos esta madrugada. Se ha celebrado allí, lo venimos contando desde que hemos empezado, la gala de los Globos de Oro, que nos da una pista sobre por dónde pueden ir en marzo los Oscars. La película The Brutalist y Emilia Pérez se han llevado el premio a Mejor Drama y Mejor Comedia o Musical, pero quiero empezar por ahí, por los discursos, algunos de los discursos que hemos escuchado, sobre todo el de dos mujeres. La española Carla Sofía Gascón, que no ha ganado el premio a Mejor Actriz, pero sí que ha subido a recoger el Globo de Oro junto con el reparto de la Mejor Película de Emilia Pérez y que volvió a reivindicar a las personas trans. Y Demi Moore, que ha ganado como Mejor Actriz por su papel en la película La Sustancia, una sátira sobre las operaciones de estética. Y es un reconocimiento que le llega por primera vez después de una trayectoria muy larga, muy extensa como actriz a Demi Moore, que tiene 62 años, y quien, dice ella, la industria del cine le ha hecho sentirse menos válida, algo que ella, por lo que ha contado, acabó aceptando. I have had a lot of things to say to you because you can maybe put us in jail. Tengo muchas cosas que decir porque podéis meternos en la cárcel, podéis darnos una paliza, pero nunca podréis quitarnos nuestra alma, nuestra resistencia, nuestra identidad. Y quiero deciros que levantéis vuestras voces por la libertad y decid, soy quien soy, no quien tú quieres que sea. I am who I am, not who you want. Thank you so much. To the people who've been with me for over 30 years, Kevin Eubank, A las personas que me han apoyado estos 30 años, que creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma. Y creo que es lo que esta película está transmitiendo. En esos momentos en los que no creemos en lo que somos, no somos lo suficientemente inteligentes, guapas, delgadas y exitosas, que nunca somos suficiente. Una mujer me lo dijo, que sepas que nunca será suficiente, pero puedes conocer tu valor si abandonas esa vara de medir. Por eso hoy celebro este premio como un indicativo de mi integridad y de mi amor que me impulsa.
y por el regalo de hacer algo que me encanta y que me recuerda que pertenezco a este mundo. Dos discursos con los que queríamos empezar y de los que se hablará mucho hoy en esa gala de entrega de los Globo de Oro, tanto Carla Sofía Gascón como este de Demi Moore, Elena, que dice ella, en la medida en que puede inspirar y que pueda inspirar seguro a muchas personas que la hayan escuchado, abandonad esa vara de medir, dejad de mediros, de compararos. Sí, me parecen dos discursos muy potentes de lo que debe ser tener autoestima como persona y que la brújula principal seas tú misma y no los demás, ¿no? Pero sigue siendo histórico y lamentablemente, aunque nos creamos que avanzamos, pues no lo hacemos tanto, ¿no? Me parece que lo han explicado muy bien, cada una con sus propias vicisitudes en la vida, ¿no? Y como digo, creo que es fundamental hacer ese recorrido personal a tiempo de darte cuenta de lo maravillosa que eres como persona, ¿no? Y la importancia, Ignasi, tú que conoces bien la industria del cine, del discurso de Demi Moore, que dice, bueno, a mí me catalogaron, me tacharon como actriz de películas de palomitas de maíz y esto me ha permitido casi como una segunda vida en la que no solo me he conocido, sino que me he podido reivindicar. Sí, en el cine siempre ha habido gente, sigue habiendo gente que clasifica las películas con un corte entre lo que vale para el público y lo que vale para la crítica, ¿no? Lo comercial y lo de calidad, etcétera, ese tipo de corte que en el que realmente pues se puede, que no tiene mucho sentido en muchísimos casos, ¿no? Y en el caso de Demi Moore, pues efectivamente nunca se consideró que pudiera formar parte del cine de calidad y más allá de esa crítica, que es el propio argumento de la película, ¿no? En este sentido la película en sí misma habla de eso, ¿no? De esa sensación de ser esclava de su imagen, de su cuerpo, y que a partir de un momento determinado pues eso está ya obsoleto y hay que hacerlo sustituir, ¿no? Creo que está muy bien dados esos premios, son dos papelones enormes, son dos actrices espléndidas y dos papelones que trascienden a la calidad de las propias películas. O sea, las dos películas en sí mismas, a mí The Substance me gustó menos como película, pero el papel de Demi Moore me parece absolutamente extraordinario, ¿no? Y en el caso de la Emilia Pérez, pues sí, me parece más sólida también, aunque con alguna cosa, pero el papel de ella es realmente extraordinario. O sea que están muy bien dados esos premios y el mensaje que transmiten es uno de esa palabra que a mí no me gusta demasiado porque a veces se abusa de ella, de empoderamiento, ¿eh? O sea que efectivamente hay algo ahí de empoderamiento a la mujer, de decir, oye, aquí estamos y soy como soy y no me van ustedes a cambiar, ¿no? Pero decía Elena ahora, Antón, algo que está cargado de razón. Acabamos de empezar 2025 y algunos discursos siguen siendo actualidad precisamente por el contexto y algunas de las cosas que siguen haciendo falta en la sociedad. Bueno, porque yo creo que es evidente que vivimos una etapa de retroceso, ¿no? En todo lo que habíamos avanzado en reconocimiento de la diversidad, en aceptación del diferente, en respetar la autonomía y las identidades de cada uno de nosotros, pues es evidente que hay fuerzas en nuestras sociedades que lo que pretenden es cortar ese camino y volver. No sé muy bien hacia dónde quieren volver exactamente, ¿no? Porque es un pasado tan irreal, tan fantástico y tan nostálgico de lo que nunca fue, aunque estemos convencidos de que sí fue, que siempre me pregunto a dónde quieren volver. Pero yo creo que estos discursos son especialmente necesarios. El primero, por la cuestión de la diversidad. O sea, yo creo que es importante que alcemos nuestra voz para defender las identidades, la diversidad, las identidades, y que cada uno se identifique como quiera, y siempre desde el respeto mutuo, ¿no? Y en la cuestión de Demi Moore me parece especialmente relevante porque con el auge de las redes sociales yo creo que vivimos una etapa de renacimiento de la dictadura esta del estética, ¿no? Todos tenemos que estar todos los días. Antes eran solo las estrellas de Hollywood, pero ahora parece que cada uno de nosotros tiene que estar todos los días perfecto, impecable, guapísimo, viviendo la vida ideal y soñada, ¿no? Y sometidos a una dictadura que, insisto, antes quedaban las pantallas, era una cuestión que afectaba a las estrellas de cine, de la televisión, pero ahora parece que se ha extendido y se ha, entre comillas, democratizado, ¿no? Si es que esto se puede democratizar y se ha hecho mucho más transversal. Abrir cualquier red social hoy, especialmente entre la gente más joven, ¿no? Donde además se diagnostican cada vez más casos de gente que efectivamente lo pasa muy mal, para intentar mantener, bueno, pues ese estándar
de perfección que te llega todos los días a través de tu teléfono móvil o de tu ordenador, ¿no? Y que tú eres incapaz de alcanzar, entre otras cosas, porque ese estándar que te llega es completamente falso, ¿no? Hay algo en lo que dice Antón que... Vamos a intentar, estamos empezando el año, apenas llevamos 6 días y ponerle optimismo y afrontarlo con optimismo, pero es verdad que seguramente esa vaya a ser una de las constantes del año. Luego iremos actualizando y analizando la situación en Estados Unidos o las elecciones que hay por delante, la situación también en Europa, pero había una serie de conquistas que parecían ya consolidadas y que es tónica también no solo de este año, sino de los últimos y del tiempo en que estamos, que hay derechos que hay que seguir reivindicando o defensas que hay que seguir haciendo. Ignacio. Fíjate que Trump ha anunciado, por mezclar las dos cosas, ¿no? Trump ha anunciado la expulsión inmediata por razones de defecto de salud o algo así, una especie de excusa se iba a utilizar, de todas las miles de personas trans que están en el ejército de Estados Unidos, y la prohibición de que se incorpore ni una más, ¿no? O sea que efectivamente, claro, lo tenemos ahí. Ya no es un tema de en el África profunda, donde hay países todavía... No. En Estados Unidos, dentro de 2 semanas... democráticamente, y hay que decirlo, porque eso no lo ha ocultado, o sea, democráticamente hay millones de personas que han votado que los trans sean expulsados de la función pública y concretamente del servicio militar, pero no solo. Es decir, es tremendo, y en ese sentido el mensaje, por supuesto, que está absolutamente actual, claro. El Abierto. Ser podcast. Nuestros Reyes Magos de esta mañana, lo que ya no sé es quién trae oro, quién incienso y quién mirra, son Elena Pisonero, Antón Losada e Ignasi Guardans, analizando la mirra. Tú la mirra. Yo me pido la mirra. A ver si averiguo qué es de una vez, la mirra. El oro, Elena. Venga, va. Bueno, yo con dar ilusión ya me has hecho el día, claro. Bueno, decíamos, analizando la situación de la crónica internacional, hoy mismo, por cierto, el Congreso de Estados Unidos va a certificar la victoria de Donald Trump, luego están las negociaciones, a las 11 de la mañana empiezan las reuniones del presidente de Austria para ver quién forma gobierno y si los conservadores lo forman con la ultraderecha, y la situación de Venezuela. Con esos 3 asuntos iremos avanzando esta mañana, pero antes, dejadme empezar el relato por lo que va a ocurrir aquí, nuestra crónica política, que también presenta una agenda bastante interesante para esta semana, sobre todo a partir de mañana, que es cuando va a ir recuperando la normalidad. Aunque antes, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes decíamos que hoy ya hay un acto con el que empieza el año político, que es esa Pascua Militar este mediodía en el Palacio Real. Sí, es el único acto que hay hoy en la agenda, la Pascua Militar, que se celebra cada año en el Palacio Real. Se juntan allí los reyes, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa. El acto arranca a mediodía, a las 12, enfrente de la Catedral de la Almudena. Después, ya dentro, escucharemos los discursos del rey, de la ministra Margarita Robles. Se espera que sea una Pascua Militar marcada por la Dana, con miles de militares desplegados aún en las zonas afectadas. Tras los discursos suelen tener lugar los tradicionales corrillos, esas conversaciones informales de las autoridades con los periodistas. Así que hoy, en definitiva, pues vuelve a ponerse en marcha la actualidad política después del parón de las fiestas. Voy a apuntar algo, porque a las 8 de la mañana hemos empezado describiendo, nos lo contaba nuestro compañero Adrián Sánchez de Valencia, que estuvo ayer por la tarde en la cabalgata de los Reyes de Paiporta, y fue muy emocionante. Él lo contaba y lo pudimos ver en muchos de los municipios. Ocurrió en Paiporta, pero ocurrió también en muchos municipios más o menos afectados por la Dana. Ayer, entre las carrozas o entre los quienes participaban, los artistas que participaban en las cabalgatas, había muchos vehículos militares, y era realmente emocionante ver también el agradecimiento de los ciudadanos, de los vecinos, estén, insisto, más o menos afectados, a los militares que todavía siguen participando, porque lo decimos día a día, la situación sigue siendo muy, muy dramática y extraordinaria en muchos municipios. Y ver todavía esa reacción realmente emocionaba. También en contraste con aquellos que dicen y que aprovechan estos días para los discursos de la antipolítica, bueno, pues el despliegue de los militares, la gestión de los impuestos para que esto sea posible, eso también, lo decimos siempre, es parte de la política. Esto en el inicio, Sara, de una semana que tiene el primero de los actos que ha preparado el gobierno en este año por los 50 años de la muerte de Franco, que el PP dijo ayer que iba a contraprogramar. Sí, quiere el gobierno que estos actos que celebran la llegada de la democracia sean uno de los hitos del arranque del año. La intención es empezar el 2025 poniendo el foco en eso, en la memoria democrática, y echar
andar ya con ese extenso programa de 100 actos. Al primero, al que se celebra este miércoles en el Museo Reina Sofía en Madrid, van a ir ministros y miembros de la sociedad civil, pero no van a acudir ni el rey ni el líder de la oposición. La Moncloa ha sorteado la polémica con Felipe VI. El rey no va a ir por motivos de agenda, porque le coincide con una ceremonia con los nuevos embajadores, pero la Casa Real se ha confirmado que asistirá a otros actos que se celebren a lo largo del año. El PP, en cambio, ha decidido generar con esto un enfrentamiento. No va, dicen, porque no están de acuerdo y quieren aprovechar para repetir ese mensaje que ya han utilizado en otras ocasiones, la idea de que el gobierno utiliza a Franco como un comodín para distraer la atención, en este caso para desviar el foco de los casos judiciales. Y en esa línea, lo que va a hacer el PP esta semana es contraprogramar al gobierno. Feijóo ha convocado a sus varones el fin de semana en Asturias para hablar, aseguran, de política útil, de vivienda, de economía. Dicen que la semana en la que el gobierno va a hablar de Franco, eso dicen fuentes del partido, el PP va a hablar de España. Así que retoma el PP de nuevo la agenda social, ahora con el foco puesto en la vivienda. El PSOE dice que el PP se pone nervioso cuando toca hablar de Franco, que hace equilibrios, aseguran fuentes del PSOE, para no sumarse a la normalidad democrática que supone condenar la dictadura. Según los socialistas, Feijóo no va a ir a los actos para no enfadar a Ayuso y para evitar que Vox les siga robando votantes. Dicen fuentes del PSOE que el PP está más cerca a la ultraderecha nostálgica que a la inmensa mayoría de demócratas de nuestro país. Sumado a eso, pasado mañana, el miércoles, declara como testigo el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como testigo, insisto, por la filtración de aquel correo en el que el novio, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía los delitos fiscales. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. De momento, Antón, así empieza la semana con el PP diciendo que va a hablar de España y el PSOE diciendo al PP que no quiere hablar de economía después de los datos con los que acabó el año. Bueno, sí, no parece que el año nuevo nos vaya a traer una política especialmente nueva o diferente a la que vivimos en el año 2024, ¿no? Este va a ser un mes de enero que yo creo va a venir muy marcado por la agenda judicial. Ayer leía yo en un periódico, que recordar que era La Voz de Galicia, el carrusel que nos espera de aquí a enero de comparecencias testificales y no comparecencias, y yo creo que no vamos a hablar de otra cosa durante el mes de enero. Hombre, aquí se dan dos circunstancias que tienen que ver con la geometría política, ¿no? Al Partido Popular, tener a Vox fuerte como está Vox en este momento, por todas las encuestas nos dicen que no solo aguanta, sino que recupera terreno, le permite o le empuja hacia el centro y le competir en el centro, porque Vox evidentemente se sitúa a la derecha del Partido Popular. En ese territorio de competencia es donde el PSOE no quiere tener al PP, intenta empujarlo hacia Vox todo lo que puede, y yo creo que eso va a ser la tensión que vamos a ver a lo largo especialmente de estos primeras semanas del año. Y en la izquierda se produce un fenómeno que es el contrario, que es que el PSOE no tiene nadie, o mejor dicho, no tiene nadie en una posición de fortaleza a su izquierda que le eche hacia el centro, ¿no? En este momento la derecha y la izquierda en España geométricamente están desequilibradas. Por un lado tenemos dos formaciones que ocupan espacios que se tocan pero que pueden ser complementarios, que es el Partido Popular y Vox, pero el PSOE de su izquierda lo que tiene es una gran dispersión, excepto en algunos territorios como en Euskadi o como en Galicia, donde el votante a la izquierda del PSOE ha encontrado acomodo tanto en Bildu como en el BNG. En el resto de los territorios ese votante que no vuelve al PSOE, por mucho que el PSOE lo está intentando, no acaba de concentrarse en torno al PSOE, pues en este momento se dispersa, ¿no? Unos se van a la abstención, otros se quedan en Sumar, otros parece que se van a Podemos, y claro, ahí tiene un problema realmente el PSOE de qué hacer, cómo conseguir que esos votos en unas hipotéticas elecciones, sean cuando sean, pues no se pierdan, no se desparramen, que es lo que en este momento el Partido Popular tiene asegurado, entre comillas, gracias a Vox, ¿no? Y eso obliga al PSOE a hacer, digamos, una estrategia, una comunicación política, una estrategia política que le permita, por un lado, competir en el centro con el Partido Popular y competir a su izquierda, pero claro, no se puede comer y sorber al mismo tiempo, las dos cosas son complicadas, ¿no? Y yo creo que el PSOE es lo que está intentando en este momento, y de ahí, bueno, pues la agenda económica, que yo creo que efectivamente es importante para intentar conectar con ese electorado de centro, que lo que quiere es estabilidad, lo que quiere es crecimiento, lo que quiere es una economía ordenada y una fiscalidad más o menos razonable, y después recurrir a elementos simbólicos como es la celebración del aniversario de la muerte de Franco, para intentar, por un lado, empujar al Partido Popular hacia Vox,
y yo creo que en parte lo está consiguiendo. No entiendo el problema del Partido Popular con estas celebraciones, no lo entiendo, sinceramente. Creo que se ha metido el solo en un jardín en el que no tenía ninguna necesidad de meterle, y al mismo tiempo pues activar a esos votantes que a su izquierda, en este momento, es evidente que no saben muy bien qué hacer con su voto, ¿no? A ti, Elena, esta posición que dice Antón que no entiende del PP con el aniversario de Franco, ¿qué te parece? Bueno, no sé lo que está en su cabeza. No, yo lo que sí que veo es que me parece que montar todo un año de acontecimientos o de celebraciones en torno a un hecho que históricamente, desde luego, es muy relevante para la historia reciente de España, pues me parece un exceso. Que desde luego además no responde a una demanda de la sociedad del calibre de lo que puede ser una preocupación por la vivienda, por las inmigraciones, etcétera. Y efectivamente, como ha dicho Antón, es más tender una trampa o un jardín en el que el PP es experto y especialista en entrar y en caer en todas las trampas que le pone el PSOE con habilidad, pero como bien dice Antón, con una intención clara de como digo, tender una trampa y hacer una serie de concesiones, que es lo que a mí me preocupa de lo que comentaba Antón muy certeramente, y es que a la izquierda del PSOE hay mucha dispersión frente a lo que puede ser Vox, que es más claro, más evidente, y el problema es que el PSOE hace suya esa agenda más extrema, más, si se quiere, y lo digo, voy a medir la palabra, iba a decir exotérico, que no lo es, sino que claramente es muy marginal determinadas posiciones, puesto que no cuentan con un respaldo mayoritario y que sin embargo están en la agenda central del PSOE. Es decir, que la acción del gobierno sea celebrar la muerte de Franco, pues parece cuando menos un poco excesivo en medio de todos los problemas que hay y que efectivamente deberían ser el discurso central de los de los partidos que se precian de ser centrales, ¿no? Porque si no, se convierten en extremos. El PSOE, cuando hace este tipo de agenda política para el 2025, adolece de extremismo. Yo no veo a la sociedad clamando un año de celebraciones como fuera jubileo, el fin de la dictadura, que hay que recordar que fue por defunción y no por derrocamiento, y sin embargo, pues no nos metemos en los temas reales, y yo creo que eso le va a salir mal al gobierno, francamente lo creo, porque la gente lo que quiere, como bien decía Antón, es tener unas condiciones mejores, unas perspectivas de futuro y no recordar 50 años de pasado que la mayor parte no recuerda. Estaría bien si nos sirviera para recordar los hechos históricos y no para reescribir la historia a la conveniencia de los votos que tienes que comprar. Guardans. Bueno, hay una costumbre internacional que vivimos también en España de asignar determinados días a determinadas causas, ¿no? Es decir, está el Día del Padre, está el Día del Libro, está el Día del Cáncer de Mama, está el Día del Patrimonio, está el Día de etcétera, 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 ¿no? Prácticamente los 365 días del año tienen una asignación que permite construir un relato alrededor de eso, ¿no? Es un recurso, una pura conveniencia que permite que pues, el foco del discurso público y determinados eventos esté alrededor de eso. Eso en sí mismo está inventado y no es malo. Lo importante es saber qué tipo de relato se está construyendo alrededor de eso. Entonces, a mí me gustó mucho un artículo, y lo recomiendo vivamente a los lectores, a los oyentes, que sean lectores, de Soledad Gallego Díaz ayer en El País, ¿no? Dice, la muerte no se conmemora, la libertad sí. La muerte no se celebra, la libertad sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a conmemorar aquí? Pues yo estoy un poco a la espera de ver la narrativa que quiere aplicar el PSOE y el gobierno a lo que empieza a partir de ahora, ¿no? Si se trata de estar recordando la muerte del dictador, a mí me interesa muy poco, y entiendo que a otra gente le interese muy poco, y además creo que puede ser un boomerang y creo que puede dedicarse simplemente a refrescar la memoria y a exaltar la figura del dictador ante mucha gente joven para quien el dictador pues es un héroe y alguien que hizo pues pantanos, seguridad, vivienda y buenas pensiones, ¿no? Y por tanto eso creo que sería un grave error. Si esto se consigue reconvertir en una conmemoración del inicio de la transición, todavía no de la democracia, lo sabemos, en el 75-76 no había democracia en España, pero sí el inicio de la transición, el principio de la recuperación de las libertades, la apertura hacia Europa, la salida de una claustrofobia en la que estábamos. Entonces, si uno lo que consigue, o si consigue el gobierno, transmitir eso, pues bueno, eso sí puede estar bien y puede ser positivo, pero está por ver, porque si seguimos hablando de que lo que se conmemora es la muerte de Franco, a mí me parece eso un grave error. Y en ese sentido el Partido Popular
pues está jugando unas cartas que depende de lo que al gobierno le pueden salir bien. Haber repetido los dos esa frase, lo que quiere el votante, lo que quiere el ciudadano. Pues yo creo que lo que quiere el votante es que hablen de él. Claro. El votante quiere que hablen de él, de sus problemas, de lo que tiene en la cabeza, de lo que le preocupa, que en este caso sabemos que es vivienda, que es el precio de la carestía de la vida, etcétera, ¿no? Es decir, la inflación, tal, los costes, la educación, la sanidad en este momento, en algunas partes, pues obviamente las infraestructuras, etcétera. Eso es lo que quiere el votante, y no quedarse solo en cosas que interesan exclusivamente a los políticos, y me atrevería a decir a los tertulianos y a los analistas de política, ¿no? Hay determinados discursos que no salen de estos foros nuestros, que a todos nos pueden apasionar, pero no salen, no llegan. Estos días de Navidades y de fiestas, pues todos hemos estado más con familia y con amigos que de costumbre, especialmente yo. Oye, que he dormido como mejor, sabéis, debo decir. Claro, pero sabéis que yo vivo fuera, entonces he hablado con mucha más gente que lo que hablo durante el año, ¿no? Y realmente a la gente hay discursos políticos que le tienen muy cansado. Así que el PSOE tiene que tener cuidado con lo que va a hacer, que tenga mucho cuidado, porque se le puede volver en contra, ¿eh? Voy a hacer una cosa, Antón, para no interrumpirte, porque vamos a ir a las noticias de las 9, pero voy a dejarlo en este punto y así a las 9 seguimos con el debate a partir de este argumento, este planteamiento que nos hacía ahora Ignasi de en qué sentido, qué utilidad le quiere dar el gobierno. Le preguntábamos por esto precisamente la semana pasada, entrevistamos aquí en Hoy por Hoy al ministro de Política Territorial, que lo es también de Memoria Democrática, es el departamento que ha diseñado este año de acontecimientos, y él decía que lo que quiere el gobierno es precisamente una de las cosas que quiere, ya veremos cómo lo articula el gobierno, pero que el propósito que se han hecho es precisamente en un contexto en el que, como ahora citaba Guardanz, hay tantos jóvenes que deciden, que optan por candidaturas o por simpatizar con formaciones, candidatos de ultraderecha que se presentan como salvacionistas, pues explicarles también cómo fue ese tránsito. Ahora, la clave está, como estáis diciendo en la mesa esta mañana, en qué traducción le da a eso el gobierno. Lo comentamos a la vuelta. La mañana de este lunes 6 de enero que compartimos con Ignasi Guardanz, con Elena Pisonero y con Antón Losada, a quien le corresponde el turno de palabra a partir de los análisis que hacían tanto Guardanz como Elena de esos actos, el primero de los cuales será esta semana, que ha preparado el gobierno en el 50 aniversario, Antón, de la muerte del dictador. Sí, yo entiendo las reservas que puede generar, y si no se explica bien, efectivamente, qué es lo que se está conmemorando exactamente. Yo no creo que se esté conmemorando la muerte de Franco. Yo creo que lo que se está intentando conmemorar es el aniversario de todo lo que sucedió aquel año y que puso el punto de arranque, marcó el punto de inflexión para lo que después conocimos como la transición, ¿no? Entonces, primero, yo creo que somos todos perfectamente capaces de hacer varias cosas a la vez. O sea, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de la inflación y podemos hablar de la historia de España y no pasa nada. O sea, somos capaces. Esta contradicción que plantea el Partido Popular continuamente cuando un tema no le interesa, a mí me resulta cuando menos llamativa, ¿no? Yo lo que quiero hablar es de vivienda. Bueno, pues vamos a hablar de vivienda, pero hombre, el día es largo, hay horas a lo largo del día para poder hablar de todo, ¿no? El segundo elemento que yo creo que es importante hombre, yo creo que todos estamos bastante de acuerdo en que especialmente los votantes más jóvenes tienen un déficit de conocimiento importante de cuál es la historia reciente de nuestro país. Y oímos muchas veces a mucha gente joven, además que ir a las redes sociales, hablando de cómo era España hace 40 años o cómo era España hace 40 años o hace 60 años, con un evidente desconocimiento que por supuesto no es imputable a ellos, porque nadie nace sabiendo las cosas, de cómo era España y cómo funcionaba España y qué significaba España en aquella época. A mí me parece bien que se abra una ventana para intentar recordarnos a nosotros mismos y a los que vienen detrás de nosotros que vivimos aquella época, cómo era España y de dónde venimos y cómo es la historia política reciente de nuestro país. Y qué significó la democracia, qué significó la transición, qué significó la llegada de los partidos políticos, de las elecciones, todos los cambios, todos los avances y todos los progresos que se han producido en España. Pero sobre todo para cortar este discurso sobre el que han cabalgado, sobre el que cabalga Vox y sobre el que cabalgan otros partidos de extrema derecha, que parece que aquí España antes era un país
maravilloso, fantástico y encantador, donde reinaba el orden, la paz, el progreso, el bienestar, todo el mundo tenía empleo, segunda, incluso tercera vivienda, nada más terminar una carrera ya te colocabas ya para toda la vida, hasta que llegó la democracia y se estropeó todo. Hasta que llegó la política y se estropeó todo. Entonces a mí no me parece una mala idea celebrar pero nuestra entonces, historia Antón, y conmemorarla. No, termino, no me parece una mala idea. Por eso me resulta sorprendente la actitud del Partido Popular. Es decir, va a haber tiempo para hablar de todo, se puede hablar de todo. ¿Para qué significarte de esta manera? ¿Para qué plantear esta contradicción entre Franco y la vivienda, entre Franco y la política, entre Franco y las cosas que le importan a la gente? Vas, participas en lo que consideras que debes participar y marcas tu propia agenda. Voy a Inés y luego Elena. No, es que entonces, si las cosas son como Antón dice que van a ser, que coincide en este sentido, sí, Dios bastante. me libre. No, pero eres nuestro gurú. No, pero entonces ¿quién se está equivocando? Los medios. O sea, ¿quién ha inventado que aquí estamos celebrando la muerte de Franco? Yo imagino que yo no he verificado, pero esto debe venir de alguna nota de Moncloa, que decir, alguien ha anunciado que aquí se está conmemorando la muerte de Franco y que el eje es la muerte de Franco. Si en lugar de eso vamos a efectivamente los cambios que sufrió España, que sufrió positivamente, que vivió España, el inicio de una etapa nueva, el inicio que experimentó, efectivamente, el comienzo de la transición, el inicio de la fase de libertad en la que estamos, todo eso son discursos espléndidos, constructivos, positivos, en el que nadie podría quedarse fuera. Pero perdonad, ¿quién ha cometido ese error de comunicación grave? Que todavía estamos a tiempo de cambiar, porque estamos al inicio del año 25, pero es evidente que alguien tiene que cambiar el paso y tiene que cambiar esa narrativa. Y me decía antes Luis que me gusta el cine, sí, y he trabajado en temas de cine durante años. Una película la puedes destruir según cómo la vendas. Entonces, aquí estamos vendiendo una película, estamos vendiendo una narrativa a la opinión pública que va a durar no un día, un año, imaginaros. Bueno, pues si el tráiler es malo y se anuncia mal, esa película se va a estrellar. Y si se genera ilusión y se le pone un contenido que tenga algún interés y que no hable solo de la muerte del dictador, que puede ser una parte del conjunto, y es algo, bueno, un hecho necesario sin el cual el resto no hubiera venido. Pero lo que nos interesa es lo que viene después. El inicio de una fase que todavía no era de libertad, pero que estaba ahí, el esfuerzo de mucha gente, la vuelta del exilio. O sea, yo si fuera el comisario de estas exposiciones, vamos, tendría 1000 cosas que poner sobre la mesa que tendría muy poco que ver con la propia muerte del dictador. Es que por eso lo dudo mucho. Sí, y decía que lo importante, y estoy de acuerdo con Antón en la utilidad que tendría hacer un debate claro de explicación de la importancia de la democracia para la historia reciente de España y la importancia de cada una de las instituciones que permitieron hacer esa transición modélica, me parecería fantástico, pero es que el planteamiento que se está haciendo es efectivamente no el contar una historia compartida, sino en reescribir la historia a conveniencia de los que van a permitir estar al gobierno en el poder, y en un momento en el que se está basando en tender trampas para polarizar y para extremar al contrario, que es justo, exactamente lo contrario de la base de la transición de nuestro país hacia la democracia, que se basó en el consenso. Y por eso creo que se va a equivocar. La reflexión en la que... Didi, Antón. Por provocar. No, quería... Si me parece muy bien que aquí venimos a... venimos a debatir, que creo que es que si no aportamos. No, pero yo creo que nos está pasando un poco como pasó cuando se sacó al dictador del Valle de los Caídos, que es que se construye un relato que no es el relato del gobierno y ese relato parece que es el relato oficial, ¿no? Entonces, yo en lo que he visto, en el planteamiento, en algunas de las cosas que se han anunciado, yo creo que la cosa va más en la dirección de recordar lo que pasó y reconstruir aquel año y celebrar las cosas que se puedan celebrar de aquel año. Yo no creo que vaya a haber una fiesta, un party en el Palacio de Oriente el 20 de noviembre para celebrar la muerte de Franco, ¿no? Otra cosa es el relato que se está construyendo, que construye el Partido Popular y que construyen una parte de los medios de la derecha conservadora, que es el mismo que se hizo cuando se sacó al dictador del Valle de los Caídos, que ustedes solo quieren hablar de Franco, que la gente quiere hablar de otra cosa, que esto no le importa a nadie, cuando todos estamos de acuerdo
digo bueno, que pero eso tiene fundamento, Antón. Tiene fundamento. Con el Valle de los Caídos no lo tenía. Ahora puede tenerlo según cómo se hagan las cosas. Según cómo se hagan las cosas, pero pues todavía no se han empezado a hacer. Vamos a ver. Bueno, perdona, sí se han empezado a hacer, que el primer acto es hoy. O sea, que claro, dentro de... No, o sea, sí que y ya estamos echándole en cara... Fijaros, después de lo que acabamos de decir aquí... Y ya estamos comprando, Ignasi, el relato del Partido Popular. Déjame un segundo solo. No, es lo que ha dicho el PSOE. Sí, pero déjame un segundo solo para poner en perspectiva. Después de lo que hemos dicho aquí los tres, porque los tres hemos dicho que aquí hay confusión. Ahora echemos atrás un momento y veamos cómo se le echa en cara al rey no estar participando. Entonces, tú eres el responsable de la agenda del rey y tienes claro, ¿participando en qué? Si no se sabe en qué, si lo que tenemos claro los tres, porque los tres lo estamos diciendo, es que hay profunda confusión en la comunicación del gobierno sobre lo que va a ser este año, que hay contradicciones, que se dicen cosas que después no pueden ser, que es hablar solo de la muerte de Franco, sino que va a haber... Bueno, entonces, ¿qué es lo que se le está echando en cara al rey? No participar, un momento, Antón, un momento. Al rey hay que poderle participar en algo que esté definido, que sea unitario, que efectivamente unitario no significa que tenga que estar el PP, si no quiere estar que no esté, pero que conceptualmente sea unitario y que hable de futuro, que hable de muchas cosas. Mientras estos tenga la confusión que tiene en este momento, es perfectamente comprensible que los responsables de la agenda del rey, que no es solo el propio rey, decidan que, oigan, aclárense ustedes para saber qué están ustedes celebrando, qué están conmemorando y mi imagen, ¿para qué la quieren? Y mientras eso no se aclare, no. Cierro con Antón, que quiero cambiar el asunto. Losada. Pero por construir consensos. Estamos todos de acuerdo en que si los actos y si el año se plantean los términos que hablamos antes, a todos nos parecería bien. ¿Sí? Estamos todos en eso de acuerdo. Claro, pero no estamos ahí. Bueno, vamos a verlo, Ignasi. Vamos a ver, empiezan hoy. Tenemos un año por delante. Entonces vamos a ver si van en esta dirección. Estamos todos de acuerdo en que es una buena idea. Y que sería, desde luego, una muy mala idea por parte de cualquier partido político democrático apartarse de este tipo de actos y de este tipo de conmemoraciones. Y estáis de acuerdo en que precisamente eso, que hay que hacer, lo que ahora se llama hacer pedagogía, hay muchísimo terreno que volver a explicar, porque en efecto hay mucha gente que desconoce cosas que ocurrieron no en el pasado más remoto, sino históricamente antes de ayer en este país. Analizando lo que va a ser actualidad en esta semana que empieza en este lunes y que tendrá en esos corrillos de la Pascua Militar, pues no solo se comentarán todos estos asuntos de los que ahora hablábamos en el abierto, especialmente esos actos en el 50 aniversario de la muerte de Franco y en lo que irán traduciéndose ya desde luego esta primera semana, sino hay otra cosa ya en clave no política sino partidista, dentro en lo que tiene que ver con la vida orgánica del Partido Socialista, que tiene que decidir sobre los liderazgos en algunos territorios clave, territorios especialmente sensibles desde el punto de vista electoral. Pues ahí está, por ejemplo, lo que vaya a ocurrir en Castilla y León, pero sobre todo y por encima de todas las demás federaciones, la más importante en la comunidad que fue su feudo histórico, que es Andalucía. Guillermo Lerma, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Veremos qué pasa hoy, veremos cómo va evolucionando esto, pero saben que el secretario general del PSOE andaluz es Juan Espadas y saben también que hay ciertos movimientos dentro del Partido Socialista para que sea sustituido, y mucha gente empieza a mirar a María Jesús Montero. Pero ya nos decías a las 8 que aquí todo va a depender de lo que decida en última instancia Pedro Sánchez, que es el secretario general del partido. Sí, de ese proceso de renovación territorial del que hablabas y que el PSOE va a afrontar este curso. Hay dos frentes que están abiertos, uno es Andalucía y otro Castilla y León. El primero, como decías, es quizás el que más atención despierta, porque Andalucía es una comunidad clave para los socialistas y ahí sigue sin despejarse esa incógnita, si finalmente será o no María Jesús Montero quien dé el paso y se postula a liderar el partido a nivel autonómico. Todas las fuentes apuntan a ella como alternativa al actual secretario general Juan Espadas. Es el perfil, según las fuentes consultadas, que más consenso genera a nivel territorial y quien podría evitar además que la formación fuese a unas primarias con dos candidaturas, algo que dejaría una imagen de división interna. Espadas, que siempre ha dado por hecho que optará a la reelección, lo que traslada ahora es que no se pronunciará hasta mañana, que es cuando se abre formalmente ese proceso. Lo que espera el partido, sobre todo en Andalucía, es que antes, en las próximas horas, María Jesús Montero emita alguna señal que aclare que su futuro
futuro pasa por volver a esa comunidad para así cortar el paso a otras opciones alternativas. Lo cierto es que por ahora la vicepresidenta guarda silencio, las negociaciones y las conversaciones se están llevando entre la máxima discreción. Lo que siempre ha trasladado la vicepresidenta es que en su cabeza no estaba volver a hacer política a nivel autonómico, pero como decías, las fuentes consultadas a todos los niveles dan por hecho que lo que decantará la decisión final será la opinión de Pedro Sánchez por las implicaciones sastre que esa decisión puede tener para el gobierno y también para la dirección federal del partido. Nos vas contando, Guille, gracias. Hasta ahora. Guardans, la historia del PSOE está jalonada de grandes enfrentamientos internos orgánicos en algunos territorios. Es verdad que Andalucía es un territorio particularmente relevante para el Partido Socialista. Veremos si se produce ese relevo y las condiciones en las que se produce, pero son conscientes en Ferraz de que algo tienen que hacer en Andalucía. Sí, evidentemente solo al PSOE corresponde decidir si Montero es o no es el perfil para enfrentarse a Moreno Bonilla, ¿no? Yo tengo mi opinión, pero en todo caso lo tendrán que decidir ellos. Lo que sí me parece... Fíjate que he dicho así, me ha parecido que tu opinión es negativa. No, pero más que negativa... No, te voy a decir en dónde es negativa. Te voy a decir lo que es negativa. O sea, no despiertes a la bestia, Sastre. Perdón, que es Día de Reyes y se me olvida. Te voy a precisar. No, obviamente yo ni soy votante del PSOE de Andalucía ni soy militante del Partido Socialista. Por tanto, cada uno en su casa de lo que quiere y es al PSOE quien tiene que decidir quién y lo que puede. Por tanto, mi opinión no es ni positiva ni negativa sobre quién considera el PSOE que tiene que liderar el PSOE en Andalucía. Donde sí es negativa, efectivamente, es el procedimiento. Sí, el procedimiento es profundamente negativa porque es algo que ya es complicado estar en política, ya es complicado dar la cara por unas siglas, ya es complicado hacer política fuera del centro y hacer política en provincias, que dicen en Francia. Bastante duro es eso, como para que después de haber estado tiempo, en el caso de Espadas, pues defendiendo lo indefendible, en su caso, por ejemplo, pues defendiendo la amnistía, defendiendo lo que se ha hecho pues con Junts, etcétera, en Andalucía, que no era nada fácil defender eso, pues de repente, oye, tú sobras. Y como un Kleenex, ¿no? Un Kleenex usado, de repente se tira y aquí tenemos otro que usted ya no vale, ¿no? Y que eso no se haga en un procedimiento pues de concurso en el sentido sano, ¿no? Oiga, pues tengo aquí un proyecto político, tengo otro proyecto político, el mío es mejor que el tuyo. Bueno, no, que se haga porque a ver qué dice el jefe y porque desde Madrid se considera que este señor ya no vale y vamos a poner a otra persona que además es ministra, si le reforzamos y permite pues incluso para hablar de sucesión. A mí todo eso sí me parece salvaje, me parece dañino para el PSOE, me parece dañino para algo que a mí personalmente me importa mucho. Hace un momento hablábamos de lo que se celebra en el 76. Bueno, pues se celebra el inicio de nuestra democracia y del servicio público en política. Y que efectivamente la acción política no dependa de lo que te decida un ministro, sino que depende de gente que decide volcarse a hacer política en democracia. Eso es lo que empezó también en el 76. Y evidentemente esta sensación de que aquí entra y sale de política lo que digan los gabinetes o los secretarios generales de los partidos y que bueno, al fin y al cabo los votantes, pues mejor que no haya dos candidaturas, ¿no? Que ya en Madrid yo entiendo la situación que lleva a esa realidad, pero que no, es que es peligroso que haya dos candidaturas porque si no el partido se va a dividir. Bueno, se va a dividir o se va a reforzar o será democrático. A mí en todo ese procedimiento sí que me parece que hay mucho que criticar. El nombre de la persona, si ha de ser Montero o Perico de los Palotes, eso lo decidirá el PSOE, claro. Antón. Bueno, siguiendo por lo que apuntaba ahora Ignasi, sobre todo que el procedimiento hay mucho que criticar y sobre todo que tampoco es garantía de nada. O sea, esta idea de que vamos a poner un líder que viene desde fuera y aterriza en el territorio y rescata a la organización y consigue unos buenos resultados, bueno, si algo ha demostrado la historia política española reciente es que el paracaidismo en política a veces acaba bastante mal, ¿no? Esta idea de que no, bueno, en el territorio no son capaces de arreglarlo, entonces lo vamos a arreglar nosotros desde aquí, que somos muy listos y tenemos todas las claves y además tenemos unos grandes estrategas y tenemos toda la potencia de comunicación que te da el gobierno del Estado. Bueno, no hay ninguna garantía de que eso funcione bien. La historia está llena, la historia política reciente de España está llena de grandes promesas de liderazgos venidos desde Madrid, que cayeron en las playas de los territorios, y liderazgos por los que nadie daba un duro desde Madrid y que acabaron emergiendo y convirtiéndose en los liderazgos capaces de reconstruir la posición política y el gobierno incluso en esos territorios, ¿no? Entonces el procedimiento efectivamente es cuestionable y sobre todo el procedimiento no garantiza los resultados.
no garantiza el éxito. Pues dicen, hombre, es cuestionable, pero el éxito está garantizado. No, ni siquiera está garantizado el éxito. Vamos a cambiar a espadas por X. Bueno, X no garantiza el éxito. Igual que espadas tampoco lo garantiza. Nadie lo puede garantizar en este momento. Y el segundo elemento, ya más genérico, ¿no? Hemos comentado un poco que este es un año sin elecciones, que es algo por lo cual deberíamos estar todos muy agradecidos. A priori. Ya estamos. Bueno, es que ya lo siento. El Grinch. No está garantizado, no está garantizado. No está garantizado. Vamos a... Bueno, lo estamos celebrando poco. Disfrutémoslo mientras dure. Es un año sin elecciones, en principio. Pero inmediatamente después se reactiva el carrusel. Y las primeras elecciones a las que va a tener que hacer frente el Partido Socialista son unas elecciones autonómicas y municipales, si todo va de acuerdo con el calendario que corresponde. Y recordemos que las anteriores no fueron precisamente muy bien para el Partido Socialista. El Partido Socialista se juega mucho en esas elecciones autonómicas municipales. ¿Por qué? Primero, porque perdió mucho poder territorial, muchísimo poder territorial. Perdió comunidades autónomas relevantes, perdió municipios. Necesita recuperar poder territorial, porque por mucho que retengas el gobierno de España, es muy difícil gobernar cuando buena parte del poder territorial está en manos del principal partido de la oposición y el principal partido de la oposición no está por la labor de cogobernar. Segundo elemento, necesitas recuperar poder territorial y sobre todo necesitas mandar un mensaje a los electores de que en las generales que vendrían inmediatamente después o casi inmediatamente después tienes posibilidades de ganar y tienes posibilidades de competir. Así que acertar en el procedimiento y en la elección de liderazgos que permitan al Partido Socialista recuperar una parte del poder territorial que perdió en las pasadas elecciones autonómicas y municipales es una pieza fundamental de la estrategia política en este momento de Pedro Sánchez. Elena. O sea, no es simplemente una cuestión orgánica, ¿eh? O sea, realmente el Partido Socialista se juega mucho en la selección de estos liderazgos. Yo retomando justo donde lo ha dejado Antón, es verdad, evidentemente que con la agenda que puede haber a bastante corto plazo, por otro lado, no es este año, pero las cosas luego van muy rápido. La prioridad del gobierno y del PSOE, en particular es prepararse bien para recuperar los territorios que perdió. Ya lo está haciendo en ayuntamientos, ¿no? Como el de Jaén, que esto, aunque no haya leído mucho la prensa, lo he seguido. Claramente hay que ir plaza a plaza, metro a metro, para recuperar eso. Y estoy de acuerdo con los dos en el sentido de la importancia del procedimiento. En democracia siempre lo es. El fin no justifica los medios son importantes. Y puede equivocarse el PSOE, igual que con lo del año de Franco, ya vamos a ir a por el segundo, que es efectivamente el paracaidismo como un ejemplo de exceso de confianza del presidente, en este caso, de poner por encima el valor que aporta su crédito personal como garantía de ganancia electoral, cuando eso lo que va a provocar, como bien decía Ignasi, y los que hemos tenido alguna vida en partidos políticos lo sabemos, lo que va a producir es una desmotivación y una desmovilización de las bases, que eso es justo lo contrario de lo que en estrategia política, siguiendo el argumento de Antón, estaría buscando el PSOE. Es decir, es justo lo contrario de lo que se debería hacer, en la palabra que no le gusta a Ignasi, de empoderar a los territorios para acercarse o recuperar lo que debería recuperar, que es la confianza de los ciudadanos, y no al revés, no imponer desde la centralidad y desde Moncloa en particular cuáles deben ser los perfiles y los roles y el discurso uniforme y centralizador que impone el PSOE con esta estrategia. Y los partidos políticos, y yo creo que ese es otro de los debates que podríamos ir haciendo en la manera constructiva de recuperación de la pedagogía en la democracia, los partidos políticos tienen que jugar un papel. Y lo que estamos viendo es justo lo contrario en términos de democratización de los partidos, que es decir que da lo mismo lo que hagas en las bases y en los territorios, porque lo vas a decidir de manera centralizada por el presidente del partido. ¿Qué contradictorio es eso con el discurso teórico del PSOE de un Estado federal, federal, etcétera? O sea, que se llena la boca el PSOE en eso, la Declaración de Granada, etcétera, tantas cosas que pretenden demostrar que España es un país descentralizado, pero
pero a la hora de la verdad, claro, lo que vale es lo que diga Ferraz, y se considera que lo que se puede decir en Aragón no vale, lo que se puede decir, ya digo, Madrid fue una situación distinta, ya había un incidente distinto, pero en este caso me parece un error, insisto, incluso una contradicción grave con el propio discurso ideológico, si me permite decirlo así, de lo que es España, porque eso se tiene que reflejar también en su propia articulación de los partidos políticos. No tanto porque no haya que relevar o no a Espadas, que es evidente que las encuestas dicen lo que dicen, sino las formas, entiendo que son. No, en la estrategia, que están planteando. Las primarias hubo que el momento en que parecía que las primarias iban a ser la solución política y luego... Yo por asesorar aquí, como asesoramos... Fue la realidad. Hay un elemento que me gustaría recordar y que Antón lo puede decir con más autoridad, que es que las elecciones que ha habido anteriores en territorios tan relevantes como desde luego como Galicia, País Vasco y Cataluña, lo que ha dado ese planteamiento del PSOE es más votos a los que son genuinamente locales. Es así. Y esto yo creo que, en fin, no sé, sí, es contradictorio, es decir, hasta el PSOE se equivoca. Bueno, es que tú tienes precedentes en ambas direcciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es la última gran operación que le ha salido bien en estos términos al Partido Socialista? Illa, en Cataluña. Bueno, pero claro, Illa no ha llegado a la presidencia de la Generalitat porque fuera ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez, que no. Claro. Sino porque tiene una trayectoria, tiene un recorrido, tiene una experiencia. Te lo voy a preguntar al revés. ¿Habría llegado Illa, Antón, si no hubiera sido ministro? Yo creo que sí. Yo creo que habría llegado. Sí, porque el momento es el momento. A ver si ahora el espíritu de los Reyes os ha afectado a vosotros. Pero perdonad, tiene que ver. Antón, un inciso solo. Illa llega ministro de Sanidad porque representa al PSC y no al revés. Es que claro, Illa entra en el gobierno de lo que no invalida mi pregunta. Con una autoridad enorme ya del PSC. Lo que no invalida mi pregunta, Antón. Llega al gobierno de la Generalitat porque es el momento del PSC. El PSC sabe situarse y colocarse orgánicamente, tiene un momento de activación orgánica, tiene un momento fuerte desde el punto de vista de implantación en el territorio, presencia en los municipios, presencia en las diputaciones, que es lo que no le sucede, por ejemplo, en este momento al Partido Socialista en Andalucía, donde Moreno Bonilla lo ha ido barriendo sistemáticamente de todos los espacios de poder. Entonces, en el PSC no había que reconstruir una organización, o si queréis reconstruir a lo mejor es excesivo, pero no había que revitalizar una organización, como es evidente que en este momento necesita el Partido Socialista andaluz. ¿Eso se arregla únicamente cambiando la cabeza de cartel? No. Exige cambios mucho más profundos. Y cambiándolo con un discurso que por definición, salvo que lo que estemos hablando es de la dimisión de la ministra Montero, que entonces también ya no sé muy bien en qué está pensando el PSOE, ¿no? Pero claro, lo que necesita Andalucía es alguien que hable solo de política estatal, solo de la fiscalidad y de los problemas del conjunto de España, que la persona que va a estar negociando el nuevo sistema de financiación, que va a ser algo tremendamente complejo y que va a exigir muchas tragaderas para el Partido Socialista, esa persona es la que quieren que lidere Andalucía. Que por un lado esté cediendo, porque no tendrá más remedio que ceder determinadas cosas en ese tema, y a la vez tenga que ser quien lidere y represente los intereses de Andalucía. Solver y soplar, no puede ser. Mañana nos decía nuestro compañero Guillermo Lerma que se abre ese periodo. Será, por tanto, una semana muy interesante para aquellas personas que vuelvan mañana ya a trabajar, no así para aquellas personas que justo hoy empiecen su libranza, pero este es otro asunto. Oye, dejadme ir con la crónica internacional, que también tiene mucha amiga. Este viernes será la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, veremos. La justicia sabe de ese país que le dio como ganador de las elecciones, controlada por el régimen, pero no ha sido reconocido ni por gran parte de la comunidad internacional, ni tampoco por la oposición. De hecho, Edmundo González Urrutia asegura que estará el día 10 en Caracas para ser él la persona investida. Por tanto, en este momento, Nicolás Maduro tomará posesión, también puede decirse Edmundo González Urrutia tomará posesión, o eso dicen los dos. Antes, el líder de la oposición está buscando apoyos internacionales en el continente americano y, de hecho, hoy está previsto que se reúna en Washington con Joe Biden. Nuestra corresponsal en Buenos Aires es Berta Reventós. Hola Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te estuviste este fin de semana en la concentración de Buenos Aires, precisamente con cientos de venezolanos que fueron a recibir a Edmundo González Urrutia en la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que te contaron? Pues en la comunidad venezolana migrada hay mucha esperanza, mucha ilusión. Los nervios están a flor de piel de cara a este viernes. Se espera que de alguna manera, con el respaldo de la comunidad internacional, Edmundo González Urrutia
podrá tomar posesión como presidente y el gobierno de Maduro caerá. En la concentración de Buenos Aires en particular se escucharon cánticos de viva Milei, gracias Milei, no solo porque el presidente recibió a González Urrutia, sino porque lo reconoce como presidente electo de Venezuela. Y lo mismo pasó en Montevideo, donde también fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y por la comunidad venezolana. Y mientras tanto, en Venezuela, Maduro ha desplegado efectivos en todas las fronteras y González Urrutia ha instado a las Fuerzas Armadas, pide al ejército, Berta, a que respete la soberanía popular. Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero yo debo asumir el rol de comandante en jefe. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios de nuestras Fuerzas Armadas. Escuchándole, Berta, la pregunta es ¿qué planes tiene González Urrutia para el próximo día 10? Sí, la cara de Edmundo está por toda Caracas en un cartel que lo acusa de conspiración y de actos violentos contra la República, entre otros delitos. Hasta ahora, él ha dicho que su intención es ir a Venezuela a tomar posesión del mandato que le dieron los 7 millones de venezolanos que lo votaron, según las actas que recabó la oposición. Pero obviamente, si Edmundo llegara a entrar a Venezuela, las fuerzas de seguridad tienen la orden de detenerlo, así que realmente es una incógnita lo que va a pasar este viernes. Por eso es muy importante, Sastre, el mensaje que ha enviado Edmundo esta madrugada a las Fuerzas Armadas, porque según la mayoría de los analistas, un traspaso de poder en Venezuela solo podría darse a partir de una insurrección interna de los militares. Todavía faltan días hasta el viernes. Edmundo tiene 2 viajes por delante, a Panamá y a República Dominicana, así que veremos qué novedades hay a lo largo de estos días. Berta, nos vas contando. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos escuchado a Edmundo González Urrutia, también este mensaje que difundía en sus redes sociales María Corina Machado. Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. Y la libertad no se suplica. Y en cambio hemos escuchado por otro lado al presidente de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, amenazando con la detención inmediata, si es que pisa suelo venezolano, Edmundo González Urrutia. Solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por usurpación de funciones, por traición a la patria, el arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela. Lo que ha hecho Maduro hasta ahora, Elena, ha sido dejar que pasara el tiempo, intentar que se consolidara que él estaba de facto en la presidencia de Venezuela, pero llega el momento en el que las cartas vuelven a ponerse sobre la mesa. Pues sí, yo estoy preocupada, la verdad, porque no tiene buena pinta, ¿no? Quiero decir que con este planteamiento, más allá de la heroicidad de Machado, esta mujer tan extraordinaria que está aguantando ahí el tirón, a mí me parece muy preocupante la situación, y creo que en estos tiempos que estamos recordando el valor de la democracia, pues hay que destacar lo que representa Maduro, lo que representa una dictadura feroz que va en contra de los intereses de sus ciudadanos y que no ha sido capaz de demostrar claramente que ha ganado las elecciones, ¿no? Ese trampear y el decir las elecciones, digamos, la existencia de elecciones es muy relevante para que haya democracia, pero es verdad que lo que estamos asistiendo es a una dictadura atroz y no, o sea, yo no quiero pensar, pero lo pienso, que el 10 es un día muy complicado y que todos los países que creemos en la democracia tendríamos que estar muy alertas y apoyar una situación que, en caso contrario, podía llevar a Venezuela a derroteros que yo desde luego no deseo, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar, Antón, esta semana allí en Venezuela? Pues efectivamente los pronósticos no mueven precisamente al optimismo, ¿no? Yo creo que el mejor escenario por el que podemos apostar es que la oposición consiga lo que anda buscando, y que yo creo que es demostrarle a Maduro que sigue movilizada y que el simple paso del tiempo y la resistencia en el poder no le van a permitir seguir en el poder, ¿no? Yo creo que la estrategia de Maduro era muy clara, que era, empezando por aquel adelantamiento esotérico de la Navidad, que eso sí que fue un adelantamiento esotérico, sí. Bueno, pues el dejar que el tiempo desgastase a la oposición, que se desmovilizase. Ya sabemos además la histórica dificultad de la oposición venezolana para mantenerse unida en el tiempo, y bueno, pues que eso le permitiera ganar tiempo,
que se fuera desmovilizando la oposición y simplemente imponerse por la fuerza de los hechos consumados. Bueno, pues me mantengo como presidente y sigo siendo presidente. Yo creo que el objetivo de la oposición el día 10 es demostrar a Maduro que no, que esa estrategia no está funcionando, que la oposición sigue estando movilizada y que no puede pretender seguir gobernando Venezuela en estas condiciones. Porque yo creo que esa es la gran conclusión que la comunidad internacional tiene que hacerle llegar. Mira, no puede seguir gobernando Venezuela en estas condiciones. No se dan las condiciones para seguir gobernando en Venezuela. Hay que buscar una salida, la que sea. Lo que pasa es que negocie y adelante, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente todo eso es así, pero Maduro tiene motivos para tener miedo. Y cuando alguien tiene miedo, pues comete muchas tonterías, ¿no? Porque lo que estáis diciendo es así. O sea, efectivamente, este gesto de Edmundo González, con apoyo de una parte de la comunidad internacional y con un apoyo claramente de toda la oposición venezolana unida alrededor de él, pues le rompe el diseño que tenía, efectivamente, que lo ha descrito muy bien Antón, que tenía Maduro, de bueno, pues pasar página y una especie de fait accompli, lo que en francés llaman hechos consumados, o sea, queda cerrado esto, ya otra cosa, y entonces ya el resto pues no existe. Claro, eso no es así. Y sabe que no es así, no solo con el esfuerzo de intentar esa toma de posesión, sino si lo detiene, todavía menos, porque el escándalo internacional y la situación en la que se va a meter Venezuela, si hay una detención de Edmundo González, pues será un problema gravísimo para él. Por tanto, ahí el secreto está en lo que vayan a hacer las Fuerzas Armadas, que tienen está por ver exactamente lo que van a hacer. Yo quiero desear que no haya violencia, pero en este momento pues puede pasar cualquier cosa. Lo que sí está claro es que a Maduro se le ha estropeado el discurso y que es un día muy importante, el próximo viernes es un día muy importante en la historia de Venezuela, en un sentido o en otro. Sí, exacto. No, yo quería añadir eso, que por eso era mi temor, y que ha mencionado Ignasi, que, bueno, como son las dictaduras, dices, hombre, tienes la fuerza de estar de entrada en el poder, es el presidente actual de Venezuela, y si no, pues alimentas convenientemente el miedo, las amenazas, sabiendo que tienes la fuerza del ejército de tu mano. Pero, efectivamente, el plantear esas heroicidades que en la víspera, si no he leído mal esta mañana, Machado propone una movilización el día 9, precisamente como decía Antón, para movilizar y hacer valer esa fortaleza de un pueblo que quiere reivindicar lo que sí que parece que han demostrado, han dado las urnas, ¿no? Pero eso plantea una situación extremadamente peligrosa y, como bien decía Ignasi, el ejército está ante una situación muy complicada en la que nunca ha sido bueno que un ejército que dice servir al pueblo lo masacre. Yo creo que esto es así, y yo creo que hay una responsabilidad, que es lo que intentaba yo también subrayar, de la comunidad internacional, en la que también he visto que los embajadores de la Unión Europea no van a estar presentes en la toma de posesión. Bueno, es una situación de mucha peligrosidad y creo que tenemos que estar claros en qué lado estamos. Bueno, veremos, porque esa preocupación que expresa ahora Elena Pisonero es una preocupación que yo creo que recorre en este momento las cancillerías de las principales capitales, a la espera de lo que ocurra ese día 10, en el que está puesto en la agenda la toma de posesión, con Nicolás Maduro, que dice que va a ser él quien sea elegido, quien sea proclamado presidente, y Edmundo González Urrutia está recabando en su visita, en sus viajes por el continente americano, el apoyo de los mandatarios del continente. Y el otro gran asunto del que estamos pendientes en la crónica del mundo es lo que vaya a ocurrir en Austria, donde saben que la ultraderecha ganó las elecciones, aunque el resto de formaciones del arco parlamentario intentó formar un cordón sanitario, una alianza que les permitiera gobernar a ellos. Esa negociación no llegó a buen puerto, las negociaciones han fracasado, y ahora el Partido Conservador, el Partido Popular de Austria, se ha abierto a la posibilidad de gobernar con la ultraderecha. Hoy mismo hay una reunión que puede ser el inicio de esa nueva etapa en Austria. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En este momento, ¿cómo están las cosas? Pues Austria podemos decir que camina casi de manera irremediable hacia un gobierno de la extrema derecha, bien por la vía del acuerdo o bien por la de unas nuevas elecciones para las que las encuestas le otorgarían a los ultras una victoria aún más clara que la que obtuvo el pasado mes de septiembre. Después de los comicios se ha desencadenado esa cronología que describías. El presidente del país, Alexander Van der Bellen, no le dio al líder ultra el encargo de formar gobierno porque nadie quería pactar con él.
Kickel, ese encargo pasó al líder del Partido Popular Austriaco, que ha intentado formar un gobierno en estos 2 meses, un gobierno de coalición con liberales y socialdemócratas. Un intento que ha sido un fracaso, sobre todo porque cada uno de los 3 partidos quería llevar la política económica por un lado. Austria ha terminado 2024 como terminó 2023, en recesión, y el líder del Partido Popular Austriaco ha confirmado que va a dimitir. Van der Bellen, por tanto, va a tener que hablar hoy a partir de las 11 de la mañana con Herbert Kickel. Es un candidato de extrema derecha, conocido por sus mensajes racistas, porque le gusta que le llamen canciller del pueblo, que es como llamaban a Hitler, y de hecho el partido que representa fue fundado en su momento por antiguos nazis. Ahora ha cambiado el panorama, como reconocía en las últimas horas Van der Bellen. Las voces dentro del Partido Popular, que descartaban trabajar con el FPO bajo el mandato de Herbert Kickel, ahora son mucho más silenciosas. Y es que el Partido Popular Austriaco tiene un nuevo dirigente que ha admitido que están abiertos a hablar con los ultras, algo que, por cierto, ya han hecho en otras ocasiones. Ya ha habido 2 pactos de gobierno entre ambos, en el año 2000 y en el año 2018. El presidente del país ha admitido su decepción porque no haya un acuerdo para un gobierno de coalición sin extrema derecha, y anticipaba también cuáles serán las líneas rojas de su charla de esta mañana. Los derechos humanos, los derechos de las minorías, medios de comunicación libres e independientes y la pertenencia a la Unión Europea. Todos son principios básicos de una democracia que forme parte de la Unión Europea, pero contra todos se ha manifestado Kickel en alguna ocasión. Antonio, gracias. Hasta luego. Pues Ignasi, este es el escenario a pocos días de la toma de posesión de Donald Trump, que compartió ayer esa foto precisamente con Giorgia Meloni en Florida, con Francia en una situación de debilidad muy conocida y comentada, con las elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina en Alemania y AfD como segunda formación política, con las guerras, especialmente la de Rusia y Ucrania, sobre suelo continental europeo, y este escenario que se abre ahora en Austria. Sí, es un escenario grave, pero es una dosis de realismo que está muy bien para todos, ¿no? Que está muy bien porque es algo similar a lo que puede estar ocurriendo en otros países pronto. Esa sensación de que basta con alentar el miedo a la extrema derecha para que todo el resto se unan, se demuestra que no vale. Ha valido por poco en el caso de Estados Unidos y al final pues ha perdido las elecciones, pero realmente se consiguió una unidad solo con el antitrumpismo, ¿no? Porque la agenda política de la alternativa a Trump pues era complicada de definir. Lo único que quedaba claro era que era el no Trump. Y en este caso con Austria es lo que está pasando, ¿no? Y por eso se ha roto esa negociación, porque no había ningún esfuerzo ni en modernizar Austria, ni en una política económica sensata o que por lo menos saque a Austria de la situación en la que está, ni en la reforma del Estado, no. Era sencillamente vamos a parar a esta gente que son los malos, y lo son, ¿eh? O sea, dejo claro que este personaje, Herbert Kickel y su partido, es un tipo patético. Pero claro, no basta, ¿no? Y la gente tampoco lo entiende porque la propia derecha austríaca ya tiene acuerdos con ese partido en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que hay partidos legales y partidos ilegales, y a los ilegales hay que expulsarlos del sistema. Los que están en el sistema, claro, para vencerlos, pues hay que ir con argumentos políticos de contenido, de calado y propuestas que animen. No puede bastar el decir es que van a romper la democracia cuando están en el sistema, cuando son legales y cuando estás pactando con ellos en otros ámbitos. Y digo porque eso lo vamos a ver quizá en España dentro de poco tiempo también. Entonces la izquierda tiene que despertar, la izquierda en el sentido más amplio, partidos progresistas, los partidos democráticos, y no solo, por supuesto, también el Partido Popular. Nos jugamos, europeo, los distintos partidos populares, nos jugamos mucho y lo que está ocurriendo en Europa pues es una realidad, y es una realidad de votos, una realidad demográfica, es una realidad en que los antiguos tabús se han roto, en que los antiguos mensajes ya no valen, esta idea de la Unión Europea para parar la guerra, no, oiga, la Unión Europea ¿para qué sirve? Y si no lo cuentas, pues ya no le interesa, mucha gente joven no lo entiende. Hace un momento hablamos de los jóvenes que recuerdan a un Franco, que se inspiran en una idea de Franco absolutamente falsa. Pues eso está ocurriendo en otros sitios de Europa también. Entonces, quiero decir, es muy triste lo que ocurre en Austria, es muy preocupante, pero es un toque de realismo para despertar y para darse cuenta de que lo que está ocurriendo exige un cambio de discursos y un
pactar en aquello que nos une, trabajar en aquello que nos une y no limitarse a decir, no, que viene el lobo, pensando que eso es lo que va a frenar el lobo. No, si no es así, si no hay unidad entre todos los que están del otro lado del fascismo y de la extrema derecha y del antieuropeísmo y del racismo y de la antimigración, etcétera, si no hay un mínimo de unidad con un proyecto constructivo y que anime a la gente a votarles, pues efectivamente vamos a tener eso que ha ocurrido en Austria cada vez en más países. Antón. Bueno, y sobre todo si tu mensaje es que viene el lobo, después sé coherente con ese mensaje. Entonces, si lo importante es evitar que gobierne la ultraderecha, después no rompas las negociaciones porque no te pones de acuerdo en la fiscalidad. Es decir, si usted me ha dicho que lo importante era parar a la ultraderecha, no me diga ahora que no puede haber un acuerdo de gobierno. Propone algo más que parar al lobo, porque propone algo más. Pero si eso es lo único que propones, por lo menos sé coherente con la propuesta. Si lo importante es parar a la ultraderecha, pues lo importante habría sido llegar a un acuerdo de gobierno entre las tres fuerzas, aunque las tres hubieran tenido que ceder a parte de su programa. Cuando además no eres coherente con tu propio mensaje, ¿qué es lo que esperas que haga el electorado? Pues que el electorado interprete, hombre, pues no debía ser tan importante parar a la ultraderecha porque tuvieron ustedes la oportunidad de pararla y no lo hicieron y prefirieron no firmar un acuerdo de gobierno. Todavía no se sabe muy bien por qué razones, porque nadie ha acabado de explicar muy bien cuáles han sido las razones de la ruptura de una negociación que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que ni mucho menos la falta de compromiso en la reforma del Estado. El Partido Liberal se salió diciendo que no estaban... que sí, Ignasi, pero le has dicho al electorado que lo importante era parar al otro. Y ahora de repente vienes y le dices, no, lo importante es la reforma del Estado y no sé qué de la fiscalidad. Claro, el elector dice, bueno, pues no debía ser tan importante, ¿no? En el caso de Austria, de todas formas, es singular, entre comillas, porque la situación económica de Austria le añade una gravedad a la toma de decisiones importante, ¿no? Está en recesión, lleva en recesión 2 años, una inflación muy alta, aunque se ha reducido significativamente. Es decir, tiene una deuda también elevada, un déficit importante. Perdona, entiendes que claro que hay que hablar de economía y no solo de parar al lobo, ¿no? Hay que poner algo sobre la mesa. Claro. Pero, Ignasi, que estoy de acuerdo contigo. Simplemente digo que si tu único mensaje es parar al lobo, hombre, sé coherente, para al lobo. Y no me digas que no vas a parar al lobo porque no se quede la fiscalidad. Oiga, usted me decía hace un momento que lo importante era parar al lobo, ¿no? Y viene a añadir efectivamente es un dato más en el avance de eso que en la ciencia política ya hay consenso en llamar el iliberalismo democrático. Es un paso más en el avance de esa democracia iliberal, ¿no? Y es un paso más en esa relación tóxica que se empieza a establecer entre los partidos conservadores de toda la vida, los que construyeron el gran consenso europeo con los partidos socialdemócratas, y los partidos de ultraderecha o los partidos que han nacido a su derecha, que poco a poco les van comiendo el terreno y les van devorando el espacio político, ¿no? Me queda un minuto, Elena. Pues fíjate. No, vamos a ver. Yo creo que hay que preocuparse porque no es solo Austria, Antón. Yo creo que tenemos un año, no, pero hay un año muy complejo en 2 países muy relevantes para Europa, como son Alemania, que afronta unas elecciones en plena recesión también, o en pérdida de su papel o sea, tiene una crisis de identidad terrible, y Francia. Francia no está sabiendo gestionar esa lucha todos contra el lobo, ¿no? O evitar el lobo, precisamente, y en un planteamiento que están haciendo de centro que no está sabiendo salir adelante, ¿no? Yo creo que estamos en un gran debate en el que justo en Europa deberíamos avanzar hacia un proyecto conjunto que acabe con esos mini nacionalismos, que son los que siempre nos han llevado a guerras civiles en esa consideración de Europa, y creo que deberíamos hablar más de la sustancia, como dice Ignasi, y menos de las grandes titulares, porque al final la gente acaba votando al lobo porque tiene más claro lo que quiere hacer. Veremos lo que ocurre. Tiene mensaje político. Claro. El no lobo, eso vale para analistas políticos. Vende. No vende. O sea, los ciudadanos quieren saber que al no lobo se le para con otro tipo de política. Claro. Sí, o explicar la Unión Europea, discurso, inmigración, discurso, libertades públicas, discurso. No basta con intentar. El no lobo moviliza. A nadie. No, pero es que es un error de punto de porque los jóvenes no saben lo malo del lobo. El no lobo sí
sigue movilizando. No, lo que desmoviliza definitivamente es hacer lo que ha hecho lo que ha hecho Macron en Francia, que es votadme para parar al lobo, y pues resulta que lo importante no era parar al lobo. No, es que la soberbia a veces de creerte que el discurso tuyo es el bueno y que los demás lo van a entender es un gran error, y en política es fundamental hacer un discurso para la mayoría de la población y no para la élite en la que estás como una burbuja. Y eso es lo que le ha pasado a Macron. Claramente. Y hasta aquí el debate de los lobos de esta mañana. Abro la puerta de mi ático, vuelvo del trabajo, me pongo cómodo, soy práctico. Vamos a ir abriendo la puerta de este abierto porque a partir de las 10 los contenidos habituales para un lunes, por muy festivo que sea. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, pues claro que sí, ¿qué otra cosa Está todo esperabas? o casi todo el mundo. Bueno, aquí hay bajas, pero ya. No vamos a incidir en ellas. Haremos como que no se nota y ya mañana será otro día. Bueno, Eso. a ver, tenemos cosas porque a partir de las 10, como siempre, vamos a convocar a Bob Pop. Para cualquier malestar, duda, vacilación, inseguridad, ya sabe que tienen al otro lado del teléfono a Bob Pop en el 900-100-800. Pueden pedir su asesoramiento para cualquier tipo de cosas, desde un regalo que no le ha convencido hasta Dios sabe qué cosa. O sea, que hay... ¿Qué tema ese de los regalos? ¿Qué pasa cuando un regalo te gusta Bueno, poco? eso también va a tener que ver con el programa. No te adelantes porque a partir de casi ese momento vamos a hablar mucho de regalos. En la dupla, con Galder Regal y Rafa Cabaleira, vamos a hablar de los mayores regalos de la historia del fútbol, empezando por un debate que no hemos podido alejarnos de él. Es quién ha recibido más regalos a lo largo de la historia, si el Real Madrid o el Barcelona. No, por favor, es que ese debate... Bueno, tranquilícense. Tranquilícense. Pero bueno, por favor. Pero no manipulemos así, hombre. Hay más cosas, Antón. Por ejemplo, el regalo que está haciendo el Barcelona con Dani Olmo estos días. Vamos a hablar de la situación del Valencia, que no termina de remontar. Los muchos regalos que se produjeron a lo largo de la jornada de ayer y el sábado en la Copa del Rey. Bueno, después el artesano con Pablo Ortiz de Zárate, como no se puede ser sublime sin interrupción, nos va a contar qué es lo mejor y también qué es lo peor de un artista como Renoir. O sea, que tuvo mucho de bueno, pero también algunas cosas no tan buenas. Y recuperamos la filosofía de los regalos en mitos, porque hay un mito que es que es mejor que te regalen a regalar, o por lo menos parece más cómodo, por lo menos parece que pudiera ser más satisfactorio, pero luego es verdad que hay gente como Elena que prefiere regalar, porque siente esa íntima satisfacción de ver al otro feliz, o a lo mejor los regalos son envenenados y te dejan y los haces para estar siempre que te tengan una deuda. Bueno, los regalos dan para mucho, así que en el 900 bueno, eso también, pero lo digamos luego. Pero luego lo damos. De momento, el 900-100-800 es el teléfono, eso es. Cualquier duda que quieran plantearle a Bob justo en un día como el de hoy, en un día como el de Reyes que hemos compartido esta mañana con Ignasi Guardans, con Elena Pisonero y con Antón Losada. Que tengáis una feliz semana. Feliz día a todos. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.